para acá. Dios puso en mí una palabra. Génesis capítulo 21. Yo quiero decirte algo antes de leer. Está bien que todo esté mal. ¿Qué dije? ¿No lo escuchaste bien o tienes miedo de decirlo? Está bien que todo esté mal. Amén. A ver, por favor, dilo de nuevo. Está bien que todo está mal. Dios me dice que esta palabra, hay un matrimonio que necesita oír eso. Aleluya. Aunque Dios puso en mí eso, creo que va a ser de bendición para toda la iglesia. Amén. Amén. Yo siento la presencia de Dios. Aleluya. Si hay alguien que está contigo, voltea a verlo, dale una sonrisa y dile, está bien que todo está mal en ti. Si sientes que el barco se está hundiendo, está bien. Aleluya. Si sientes que no te alcanza el dinero, está bien. Alabamos, Señor. Siento la presencia de Dios de verdad de manera especial. Está bien que todo esté mal. Quisiera que esto te resuene en tu corazón. Génesis capítulo 21, versículo 14. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice así. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Quiero que vuelvan a leer ese mismo versículo, por favor. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Quiero mencionar algunas cosas que ustedes leyeron también. Primero, ¿cuánto le dio de agua? ¿Qué tanto le puede caber a un odre? ¿Cuánto le dio de pan? Te pregunto, Agar fue a un pueblo donde había agua, pan, comida. ¿A dónde fue Agar con su muchacho? ¿Con ese bule de agua? Hablando en términos mexicanos. ¿Qué hombre le da eso a su hijo? Quiero que veas desde ahí una situación injusta, una situación no correcta, una situación que muchos están viviendo hoy en día, porque no les alcanza, porque el tiempo se está acabando, porque hay cosas que juegan en contra de uno. ¿Cómo dije que se llama el tema? Pudieras decirle a esa mujer que estás leyendo, Agar, está bien que todo esté mal, ¿verdad que no podemos decirle? Vamos a seguir leyendo, versículo 15. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Quiero que vuelvas a leer ese versículo tú. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. ¿Qué sientes cuando se acaba algo que tú deseabas que se multiplicara? ¿Qué sientes cuando los sueños y las ilusiones quedan rotas, quedan tiradas, quedan pisoteadas? ¿Qué sientes cuando la burla de una persona todavía crece más que tu honor? ¿Qué sientes cuando todo se te acaba y sientes que todo está destruido? Dice la Biblia que le faltó, versículo 16, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía,
no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Versículo 16, ustedes de nuevo. Y se fue, se estuvo enfrente, a distancia del tiro del arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se fue enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Siguiente versículo. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Ustedes el 17 de nuevo. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho y en donde está. Puedes sentarte y quiero que des un fuerte aplauso al que ha permitido que pases por la prueba, al que ha permitido que pases por las lágrimas, al que ha permitido que tu cuerpo viva la enfermedad. A esa la gloria, la honra. El que permitió el dolor en tu cuerpo, el que permitió la tristeza que te visitara, el que permitió que todos te criticaran, te pisotearan, te señalaran, el que permitió que pareciera que tú habías terminado en la ruina. Está bien que todo esté mal. Quiero que comprendas el por qué le he llamado esto. Porque hay momentos en la vida en los cuales nosotros no hemos sabido identificar la voz de Dios. Y pensamos que solamente la voz de Dios se mueve cuando todo está bien. Cuando hay trabajo, cuando hay abundancia, se mueve. Cuando no hay problemas de enfermedad, cuando hay salud, cuando el medicamento responde y te recuperas, se te va el dolor. Es verdad que te sientes bien cuando la receta del médico empieza a funcionar en tu cuerpo. Eso es verdad. Pero ¿qué sucede cuando la receta no funciona? ¿Qué sucede cuando el tratamiento no funciona? ¿Qué sucede cuando a cada rato te están llamando personas para cobrarte algo que tú realmente debes? La Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien, pero cuando lo estamos viviendo, cuando estamos realmente en el proceso, le decimos a Dios: ¿dónde estás tú? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Me explico? Está bien que todo esté mal, porque esa es la única forma que vamos a ver la gloria de Dios, porque esa es la única forma en la cual el poder de Dios se va a manifestar. Y yo quiero que me acompañes a la luz de la Biblia para que comprendas el por qué a Dios le place meterte o hacerte caminar en ese camino donde estás ahora. ¿Comprendes? Primero, debes de recordar quien te escogió fue Dios. Segundo, nunca debes olvidarte quien te sustenta es Dios. Tercero, quien prometió estar contigo es Dios. Cuarto, quien va a cuidar de ti en toda la eternidad será Dios. Cuando no sabemos identificar la voz de Dios, cuando no sabemos cómo trabaja Dios, cuando no comprendemos lo que Dios quiere, es cuando Dios permite que las cosas marchen mal. Porque Él se quiere glorificar, porque tiene un plan B, porque tiene un plan perfecto, porque Él tiene un diseño, porque tiene algo escrito que todavía no has leído, porque Él escribió algo que todavía no te has dado cuenta, porque Él sabe que todo va a servir para bien. ¡Aleluya! Por ejemplo, la rivalidad de Esaú y Jacob, ¿dónde comenzó? En el vientre de una madre. ¿Qué dice la Biblia de esta mujer? Deseaba morirse. Yo nada más quiero que analices algo.
Esaú y Jacob peleaban, ¿sí o no? Amén. ¿Con quién has peleado tú? No me lo digas, no quiero una respuesta abierta. Dice la Biblia que Esaú y Jacob peleaban desde el vientre. Murió su padre. ¿Y qué pasó con Jacob? ¿Acaso no se tuvo que ir? ¿Por qué se fue? Porque su hermano quería matarlo. Quiero que comprendas, para Jacob estuvo bien que todo se puso mal. Era la única forma que Dios tenía que llevarlo a donde lo iba a bendecir. Era la única forma donde él tuvo que vivir en la ausencia de su madre, que lo amaba, que lo consentía, que lo llevaba a ver cosas especiales. ¡Ay! No hay nada comparado al amor de una madre. Bendito el nombre de Dios por las madres que lo dan todo por sus hijos. Pero lo llevó a vivir. La Biblia no registra si él pudo regresar a sepultar a su madre. Lo que sí la Biblia dice que él vivió una rivalidad de muerte. Pero ¿qué vemos en Jacob cuando regresó? Era riquísimo, abundante a ganado, oro, alhajas, 4 mujeres, más de 12 hijos. Era un hombre respetado en la sociedad. Te pregunto, ¿qué hubiera sido de Jacob si no se hubiera peleado con su hermano? Es verdad que todavía no sabes a dónde va a terminar tu vida. Es verdad que todavía no sabes a dónde te está llevando Dios. Es verdad que todavía no comprendes el propósito de Dios. Pero es necesario que llores, que dobles rodilla y que le preguntes a Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué callas? Es necesario porque es parte del proceso. Aleluya. Quiero recordarte a un hijo de Jacob, un hijo que fue de la mujer que más amó su padre, que justamente cuando nace su hermano, cuando él deseaba tener un hermano para verse con él, ¿qué crees que pasa al nacer su hermano? Muere su madre. Cuando a José parece que le iba a ir bien porque ya iba a tener un hermano, iba a tener una familia con su propia madre, el mundo, la vida y Dios le dan la vuelta al cerrojo y en lugar de abrirle la puerta se le cierra el mundo. ¿Qué hubiera deseado José si hubiera dicho a José, José, ¿qué prefieres, a tu mamá o a tu hermano? José no hubiera podido decidir, era un jovencito. Pero ahí la historia no termina en la vida de José. Pierde a su madre, se queda con su hermano pequeño, comienza a vivir. Y cuando él necesita el abrigo de sus hermanos, empieza el odio, el resentimiento. Y eso no termina ahí. Lo venden como esclavo y no termina ahí. Lo meten a la cárcel. José, está bien que todo esté mal, porque de la cárcel verás la gloria de Dios. Saluda al que está a tu lado, señala al que está a tu lado y dile, de la cárcel verás la gloria de Dios. Está bien que todo esté mal. ¿Cuántos hermanos fueron a visitar a José en la cárcel? ¿Cuándo fue su padre a llevarle una torta? ¿Qué crees que pasaba por la mente de José? Lo mismo que pasa por tu mente en el proceso. Lo mismo que le has preguntado a Dios. Lo mismo que esa mujer con su hijo en el desierto. Que cuando Jacob iba huyendo de su propio hermano, le haber dicho a Dios, ¿por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué crees que Dios se le tuvo que aparecer a Jacob en el camino? Y le mostró Dios el camino de la solución. Porque Dios miraba el corazón quebrantado, dolido de Jacob. Y es ahí donde Jacob se dio cuenta de que Dios no lo había dejado, de que Dios estaba con él.
Y dijo Jacob: esto no es más que casa de Dios. Porque es verdad que ahí en nuestra cama, en el silencio de nuestra habitación, solamente hay un lugar donde vemos la presencia de Dios. Es verdad, donde solamente nos tiramos y quisiéramos meter la cabeza debajo de la cama y decirle: Dios. Ahora comprendes por qué está bien que todo está mal. Porque tus lágrimas tendrán que ser cambiadas para la alegría. Porque el dolor que te abraza tendrá que ser cambiado por la felicidad. Es verdad que al momento todavía ves a una persona, es verdad que todavía las palabras te lastiman, es verdad que todavía sientes como dagas que penetran en tu corazón. Es verdad, pero también es verdad que el silencio de Dios duele. Cuando yo le dije a Dios: ¿por qué todo marcha mal?, Él me dijo: tienes que aprender a interpretar mi silencio. José fue el único hombre que nunca experimentó el amor de sus hermanos. ¿O tú crees que sí? Pero fue el único capaz de decirle a sus hermanos: para eso me trajo Dios. Amén. ¿Para qué crees que te trajo Dios aquí? ¿Para qué crees que Dios te trajo a escuchar esta palabra? ¿Para qué? ¿Para que solamente recuerdes el pasado y pienses que Dios sigue olvidado de ti? No. Es para decirte algo, de que en medio de todo lo que estás pasando, sabe callar y espera el momento de Dios. No termina la historia de Jacob, su hijo. Pero ahora pasemos a Israel. Cuando Israel pensó que todo le iba bien en Egipto, cuando Israel pensó que todo estaba bien, ya una nación formada, dice la Biblia que llegó un hombre que se olvidó de José. ¿Te acuerdas? ¿Y qué pasó con ese rey, con ese hombre que se olvidó de todo lo que José había hecho? Eso quiero que comprendas. Alguien se tiene que olvidar de lo bueno que tú has sido. Dios tiene que sacar de la memoria de muchas personas tu buen corazón, porque el propósito de Dios se va a cumplir. Esa persona que le invitaste una tortilla, un refresco, un vaso de agua, algún día te tendrá que dar la espalda. Tiene que olvidarse de lo que tú has hecho, porque ese es el propósito de Dios. Dice la Biblia que Israel comenzó a clamar a Dios. Y comenzó a clamar a Dios. Acompáñame al libro del Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6 versículo 5. ¿Sabes que hay algo que es raro en nosotros los humanos? Y digo es raro porque solamente nos gusta clamarle a Dios cuando las cosas no salen como nos gusta. Pero cuando todo está bien, no lo hacemos de la misma manera. No sé si me estoy explicando. Si nosotros clamáramos a Dios con ese dolor, aunque todo va bien, pero como todo va bien, le damos 5 minutos de oración. Como todo va bien, ay Señor, es que tú sabes que estoy cansada, estoy cansado. Como todo va bien, ay voy al culto el próximo. Ahorita no me da tiempo. ¿Y qué crees que hace Dios? Tiene que apretarte el zapato. Tiene que echarte a perder la tortilla. Tiene que llegar y mandarte un perro que todavía vaya y te orine, por si fuera poco. ¿Me estoy explicando? Dice Éxodo capítulo 6 versículo 5. He
he oído, voy a leer solamente lo que quiero mencionar. He oído el gemido de los hijos de Israel. ¿Qué es lo que tú crees que Dios ha escuchado de ti? Te pregunto, ¿cómo se habla en el gemido? ¿Verdad que no hay palabras? ¿Verdad que no hay palabras para expresar cuando uno llora? Solamente nos postramos y marcamos el piso con tanta lágrima que cae. Es verdad que hay momentos que ese lugar parece que se va a enlanar de la humedad de tantas lágrimas. ¿Me estoy explicando? Es verdad que le preguntamos a Dios por qué. Es verdad que nuestra mente se pone en blanco y solamente lloramos. Y viene el Espíritu de Dios para consolarnos, para abrazarnos y para interpretar el dolor y decirle al Padre lo que estamos pasando. Por eso Dios permite que todo esté mal, para que tus lágrimas salgan como algo especial delante de Dios. Va a decir, pastor, eso es antibíblico. No, la Biblia dice, y Dios le dice a Israel, te voy a llevar al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí. ¿Sí o no lo dice así? Nos hemos olvidado de Dios cuando el refresco está bien frío y la chuleta está bien servida. Nos hemos olvidado de Dios cuando la cartera tiene lo suficiente para pagar los gastos que necesitamos y nos sobra. Nos hemos olvidado de Dios y pensamos que todo lo podemos. Y es ahí cuando dice Dios, haré cambios a tu vida. Te voy a visitar en silencio. Te voy a quitar lo que tú ves como algo bueno. Está bien que todo esté mal. Jueces capítulo 2, por favor. Está bien que todo esté mal. ¿Qué le has preguntado a Dios? ¿Qué le has dicho a Dios? ¿Qué has esperado de Dios? Jueces capítulo 2, versículo 18 y 19. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era... ¿Cómo era Jehová? ¿Verdad que estás esperando que Dios se ha movido en misericordia para contigo? Dice, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos. Quiero explicarte esto. A Dios no le gusta verte sufrir. A Dios no le gusta verte sufrir. Dice Pablo a los romanos, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. Recuerda eso. Continúo leyendo. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que le oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ¿qué dice? A ver. ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos gusta de vez en cuando, en cualquier momento, volver a cantar aquellas canciones? ¿Por qué te gusta de vez en cuando que no está tu mujer poner aquella música, al fin estás tú solo en la casa? Es que mi vieja que va al culto, la muy cristiana, no está. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta jugar con Dios? ¿Por qué cuando tus padres no están? ¿Por qué cuando estás solo, estás sola, te gusta enlodarte con el pecado en el celular?
¿Por qué? Aleluya. Dios te ve. Y a cambio de eso que ve, ¿qué crees que pasa? Permite que todo marche mal. Permite que hay cosas que empiecen a vivirse en las consecuencias. Dice la Biblia, ellos se volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos. Y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Versículo 23, observa lo que dice el 23. Por esto dejó Jehová aquellas naciones. ¿A cuáles? Las que iban a oprimir a Israel, para que eso sirviera de lección, ¿sí o no? En medio del proceso que Israel vivía, hemos estudiado no tan solo en la época de los jueces, sino también en los reyes, que había un rey que estaba con Dios, pero había otro que se alejaba de Dios. Había un rey que se volvía a Dios, pero había otro que se volvía a alejar de Dios. Al grado que Israel vivía constantemente un olaje espiritual. Hoy estamos bien, mañana estamos mal. ¿Me explico? Pero en medio de todo eso había algo importante que hay que resaltar. La nación que buscaba de Dios no se alejaba, y ahí seguían clamando a Dios, y por eso Dios respondía. Pero quiero que comprendas algo más, el por qué digo que está bien, que todo está mal. Primero, porque despierta en ti la pasión por la oración. Cuando todo está bien, casi no ayunas. Cuando todo está bien, casi no oras. Cuando todo está bien, casi no lees la Biblia. Cuando todo está bien, le das segunda o tercera importancia a Dios. Cuando todo está bien, te endeudas, te comprometes, porque dices, sí lo pago. Te olvidas de Dios. Dice la Biblia que debemos decir primero, si Dios quiere. Si Dios quiere. Por eso es que Dios permite que vivamos momentos de tristeza. Ahora, quiero que comprendas, segundo, no tan solo esto, sino también la segunda parte de esto, es que el por qué Dios permite algo en tu vida es porque así como el diablo se está acercando a ti para atacarte, también Dios va a preparar un plan en el cual el diablo se dará cuenta que tú nunca fuiste olvidado de Dios, y que la gloria postrera será mayor que la primera, y que Dios te va a multiplicar todo cuanto el diablo ha quitado. La historia de Job te encajaría bien aquí. La historia de Job sería muy adecuado aquí. Pero te tengo otra historia. Una historia de un hombre que iba a pelear. Una historia de un hombre que iba a enfrentarse. Y cuando estaba ya para pelear, llegan unos hombres, se le dicen al rey, escuchan esta historia, le dicen al rey, oye, ¿qué está haciendo este aquí? Dice, ¿que no te das cuenta que a medio de la batalla este hombre se puede voltear? Y no hay nada mejor que quedar bien con su rey, con nuestro enemigo, que matándote a ti mismo. Dice la Biblia que David iba listo para pelear contra Saúl. Dice la Biblia que David iba por lado de los filisteos. ¿Comprendes? Ahí ocurren dos historias. ¿Por qué me llevo a utilizar esta historia? Porque hay dos historias. Cuando David sentía que iba a demostrar la fidelidad a su rey el filisteo, viene alguien y se lo impide. Y dice la Biblia que David se tuvo que regresar a su ciudad. ¿Lo has leído? Recuerda eso. ¿Cómo iba David de regreso? ¿Tú crees que iba contento? No. David amaba la guerra, ¿sí o no? Claro. Cuando él iba triste. Está pasando otra historia. La historia de un hombre. La historia de una persona. Que quiero que me acompañes, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 30.
Ya lo tienes. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 13. Y le dijo David, préstale atención, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él respondió el joven egipcio. ¿De dónde era este muchacho? De Egipto. Presta atención, yo soy siervo de hagamos una pausa, un egipcio esclavo de una malecita. Y me dejó mi amo hoy, hace 3 días, porque estaba, ¿cómo estaba ese muchacho? ¿Quién lo dejó? ¿Por qué lo dejó? Vamos a ver por qué. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb. Y fíjate lo que dice este joven. Y pusimos fuego a Siclag. ¿Dónde vivía David? A ver, ¿con quién se está enfrentando David ahí? Con el hombre que prendió fuego. Lo dejaron porque este hombre enfermó y su amo lo dejó para que muriera. Y fíjate bien, no sé si hasta ahí podamos decir bendita suerte, que justamente lo aborda el hombre más enojado con los amalecitas, David. ¿Por qué David? Hagamos una pausa. Este hombre está enfermo, lo dejaron para que muriera, habían prendido fuego a Siclag. Regresemos a la historia de David. Dice la Biblia que cuando David estaba regresando de no pelear contra Israel y llegó a Siclag, su ciudad Siclag estaba quemada. Sus mujeres y sus hijos no estaban. Todo estaba saqueado. ¿Le estaba yendo bien a David? ¿Le había esperado un gran almuerzo, un gran banquete? Y eso no es nada. Dice la Biblia, regresa por favor a los versículos. Vamos a leer otros versículos. Versículo 6. Dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de ¿qué? Apedrearlo. El pueblo no le iba a dar un banquete, un pollito asado, no le iba a dar un jabalí asado, no, le iban a dar cuchillo. David estaba a punto de morir por su propia gente. Podríamos decirle a David, David, está bien que todo esté mal, mira Davidcito, está bien que te quemaron tu casa. Si tú hubieras llegado a eso a decirle a David, ¿qué crees que hubiera hecho David contra ti? Lo mismo que sientes cuando alguien te dice, está bien que te hicieron eso, a ver si aprendes. En lugar de que te apoyen, sientes que te pisan. En lugar de que te impulsen, en lugar de que te digan, voy a orar contigo. David, dice la Biblia, que se fortaleció en Dios. Versículo 6, dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Versículo 8 dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Qué le pregunta David a Dios? ¿Los podré alcanzar? ¿Y qué dijo Dios? Síguelos. ¿Sabes qué tuvo que hacer para Dios cumplir esa palabra a David? 3 días antes, escucha bien, enfermar a un hombre. Cronología de tiempo. Mientras David estaba para pelear, mientras David estaba celebrando que iba a pelear a favor de los filisteos, había un hombre que tuvo que enfermar. Había un hombre que lo dieron por muerto. Había un hombre que lo dieron por acabado. ¿Cuánto valía esto para aquel amalecita? Nada. Aquel amalecita ya tenía botín, tenía mujeres, tenía hijos, tenía todo. Porque dejaron la ciudad de David asolada, quemada. ¿Cuánto puede valer alguien como este hombre enfermo? Nada. A él lo dejaron tirado para morirse. Y cuando él estaba a punto de morir, llega el hombre, el dueño de Siclag, llamado David. ¿Tú crees que le esperaba buenas cosas para este hombre? No, este hombre quería matarlo. Este hombre quería cobrar venganza de sus hijos, de sus mujeres. Toda la nación, toda la gente que iba con David querían acabar a este malecito.
porque está diciendo, nosotros te prendimos fuego. ¿De qué lado te gustaría estar? ¿De la malecita o de David? Te repito, está bien que todo esté mal, porque cuando todo marchaba mal para este muchacho, sigamos leyendo por favor. Dice, le pusimos fuego a Siclag. ¿Qué dice el versículo 15? Y le dijo David, te llevarás tú a esa tropa. Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, y me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Me gusta cómo actuó este muchacho. Él sabía que iba a morir. Digo, mira, hagamos un trato. Júrame por Dios que no me vas a matar, yo te llevo. Si tú fueras este esclavo, ¿en manos de quién te gustaría seguir trabajando? ¿Del que te abandona o el que pelea contigo y te defiende? ¿A dónde le convenía estar este joven? ¿Con el que lo dejó para morir o con el que vino a rescatarlo? Quiero que comprendas. Con el que vino a rescatarlo. Quiero que comprendas esto. ¿De qué lado te conviene estar? ¿Del dolor o del hombre que murió en la cruz por ti? ¿Del que vino a rescatarte? ¿Del que vino a decirte que Él puede quitar toda enfermedad? Y vas a decirme, pero ¿por qué no me sana? No te preocupes, todo estará bien, dice el Señor. Pero ¿por qué no me soluciona el problema? No te preocupes, todo estará bien, dice el Señor. Sigamos leyendo, por favor. Versículo 17. ¿Qué dice? En voz alta. Y lo siguió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. ¿Cobró venganza David, sí o no? ¿Sabes qué sucedió después de ahí? Dios multiplicó todo a David. Dice la Biblia que todo fue multiplicado. Ahora no tan solo Siclag, sino también las demás ciudades que David conquistó. Dice el versículo 19, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande. Así los hijos como de hijas, de robo de todas las cosas que les habían tomado. Dice el versículo 19, todo lo recuperó. Quiero que repitas esto en voz fuerte. Todo lo recuperó. Otra vez. ¿Por qué crees que todo lo recuperó? Porque Dios le dijo. Por eso Dios permitió que le llevaran su casa. Por eso Dios permitió que se llevaran a sus mujeres y a sus hijos. Por eso Dios permite que te esté pasando eso. Porque lo que Dios va a permitir, de lo que tú vas a pelear, y lo vas a pelear de rodillas, lo vas a hacer de oración, lo vas a hacer de ayuno, lo vas a hacer de búsqueda a Dios, lo vas a hacer de compromiso con Dios. Esa va a ser tu guerra espiritual, ese va a ser tu batalla, ese va a ser tu momento en el cual le vas a arrebatar al diablo todo lo que te ha quitado. Le vas a decir al diablo que se metió con la persona equivocada. Por eso está bien que todo esté mal, porque no eres fracasado en Cristo Jesús, porque no eres arruinado en Cristo Jesús, porque la maldición no va a continuar en tu vida. Está bien que todo esté mal. Salmos capítulo 34 versículo 6 dice: este pobre clamó. ¿Cómo dice? Y le oyó y le libró. Me gusta cómo dice aquí David, este pobre. ¿Cómo se está calificando David? Pobre. No lo era. En otras palabras, todo el dinero que tenía David no le elevó el orgullo. Para nada. Él seguía siendo un hombre humilde, sencillo.
¿Cómo tienes que terminar tú en el proceso de la prueba? Sencillo, sencilla, humilde. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Ponte de pie. A ese amalecita o ese esclavo de los amalecitas, a ese egipcio, te pregunto, ¿le fue bien o le fue mal con David? Le fue bien. Por lo tanto, ¿estuvo bien que lo dejaron? Por muerto. ¿Qué crees que está pasando en tu corazón, en tu vida? Mientras meditas en esto, hay muchas historias en las cuales Dios permitió. Y te voy a decir esto, algún día tendrás que morir. No le tengas miedo a la muerte. La hija de Jairo murió, pero Jesús la resucitó. Y volvió a morir después para pasar al paraíso. Lázaro murió, Jesús le resucitó. ¿Me estoy explicando? En otras palabras, tienes que pasar por un proceso. Jesús mismo en la cruz dijo, Jesús a los discípulos, si yo quiero, puedo bajar. ¿Cuántos ángeles? Pregunto, ¿podía Jesús sí o no? ¿Por qué no lo hizo? Porque él sabía que era necesario pasar por el proceso para poder tener la gloria de Dios. Después Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo. ¿Sabes por qué lo dijo Jesús? Porque permitió que todo estuviera mal, que el que comía en su plato lo traicionara, que el único que le llegó para dar un beso es para entregarlo. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Está bien que las cosas marchen mal, porque es la única forma que verás la gloria de Dios. Pasa a ese lugar, quiero orar por ti. Pasa a este lugar, quiero orar por ti. Está bien. No reniegues. No te quejes. Simplemente llórale al Padre y dile, Señor, ¿qué puedo decirte si todo lo sabes? ¿Qué puedo decirte si todo lo sabes? ¿Qué puedo hablar? Lo único que puedo decirte es que ya no aguanto. Lo único que puedo decirte es que me estoy cansando, la fe se me acaba. Lo único que puedo decirte es que ya no sé si es dolor o es tristeza, pero esto que vivo no tengo palabras para explicarlo. Empieza a hablar con Dios. 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 Las cosas marchan mal, no porque vas a terminar mal, no. Las cosas marchan mal porque Dios lo ha permitido, porque Dios lo ha escrito así para hacer algo glorioso en ti. Para volver la paz, para volver la alegría, para volver la sonrisa, para que la gente vea que lo que va a hacer en ti será diferente, será glorioso y verás la gloria de Dios, verás cómo Dios se glorifica. Jacob fue otro, Esaú vivió la tristeza por intentar matar a su hermano. Sin embargo, José miró la gloria de Dios. Sus hermanos lloraron, lamentaron haber actuado así contra su hermano José. Alguien va a llorar por lo que te está haciendo a ti. Alguien va a saber lo que es el dolor, porque se atrevió a tocar al hombre, a la mujer que Dios ama. Dice la Biblia que hay de aquel que toca